Buenas tardes, mis queridos hermanos. En este hermoso primer viernes de perseverancia, sea la paz de nuestro Señor para con todos ustedes. Y que el abrazo de Mamita María y sobre todo su compañía llegue a la vida de ustedes como todos los días nos ha acompañado el año pasado, el 2025. Que este 2026 la presencia de nuestro Señor en nuestras vidas sea mucho más fuerte. Pero no, como dice la palabra, de labios, no, de corazón, hermanos. Que seamos conscientes verdaderamente que el Señor está en nuestras vidas. Que tengamos un cambio definitivo, no solamente exteriormente, sino porque el cambio empieza desde el interior. Desde el interior empieza el cambio. Entonces, que sea un cambio consciente de nuestras vidas, una apertura de nuestro corazón hacia nuestro Señor. Que seamos seres convencidos por fe y por amor de que el Señor vive en nuestras vidas. Que Él es el que nos levanta en los momentos de tormenta y Él es el que nos abraza en los momentos de felicidad y nos incentiva para lograr nuestros objetivos. Que la presencia de Dios siempre esté con nosotros este 2025. Que sea un año en el Señor, para el Señor y con el Señor. ¿Verdad que sí, mis hermanos? Bueno, como digo, es el primer viernes de perseverancia. No es un viernes más, porque un día que empieza no es un día más. Es un día especial. Cada día de nuestras vidas es un día muy especial. Hoy es un día mucho más especial que el de ayer y mañana será un día mucho más especial que el de hoy. Siempre es un día especial porque cada día trae alternativas diferentes, hermanos. Y son cosas muy especiales. En este viernes de perseverancia, primer viernes del 2026, démosle gracias a Dios por la vida, hermanos. Démosle gracias a Dios por la vida, por la familia, porque sabemos por fe que Él nos ha bendecido ya y nos protege con sus santos ángeles, nos protege en el caminar de cada día. Así que démosle gracias Señor por esta vida, por tu creación, gracias Señor por nuestra familia, gracias Señor por tu palabra de cada día, gracias Señor por tu presencia en la Eucaristía, gracias Señor por ese alimento que eres tú ahí en las misas de todos los domingos o en las misas diarias según nosotros los que queramos recibir. Gracias Señor por el hermano que camina a nuestro lado, por nuestro prójimo, porque sabemos que tú estás ahí. Gracias Señor por todo, hay tanto por qué agradecerte, Padre amado. Gracias por este grupo de oración que avanza, a veces lento, a veces rápido, pero ahí vamos, avanzando siempre, con la compañía de Mamita María, bajo la presencia de la Santísima Trinidad. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos acompañe en este momento de oración con Él y vamos a decirle al Espíritu Santo que venga sobre cada uno de nosotros. En ti, que vas a escuchar este tema, que te dé un corazón abierto y una mente abierta con mucha hambre y sed de lo que hoy va a escuchar del Señor, y a mí, que soy la que me voy a dirigir a ustedes para que el Señor abre a través de mis labios. Ven Espíritu Santo, tócame, úngeme Señor, de la cabeza a los pies. Toma todo mi ser, Señor, toma mi boca, mis labios, mi lengua, mis cuerdas vocales, Señor, toma mi corazón, mi pensamiento, Señor Padre amado Jesús, Cristo Redentor, oh Espíritu Santo, tócame para que yo pueda hablar a través de ti, Señor. Que yo pueda arrancar para poder edificar, Señor, arranque todo lo viejo para que replantee, edifique, Señor, con lo nuevo que tú nos ofreces este 2026. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y el Hijo, bendiciones que cae del cielo, lluvia fresca que riega esta tierra que tal vez estuvo el año pasado muy seca, muy árida.
Llénala de ti, oh Espíritu Santo, oh Espíritu de amor y de bondad. Ven, fluye, 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 fluye sobre cada uno de nosotros. Llénanos de ti. Gracias. Gracias, gracias, porque sabemos que estás aquí. Sabemos que estás aquí, eres tú, el que nos vas a hablar, el que nos vas a decir lo que tú quieres de nosotros, Señor, para este año que viene. Cómo debe de ser nuestro actuar, nuestro proceder, para ser verdaderamente hijos tuyos. Llénanos de la semilla de tu palabra, oh Señor. Gracias, gracias. Amén. Verdaderamente que, hermanos, que el Señor tiene sus tiempos y tiene sus por qué y sus para qué. Hemos terminado un 2025 y estamos empezando un 2026. Tengo que reconocer, hermanos, que no era yo la persona que tenía que dar el tema, pero el Señor así ya lo había dispuesto. Porque el Señor dice en Jeremías, antes de que tú nacieras, yo ya te conocía cuando estabas en el vientre de mi madre y te designé. Y el Señor ya sabía que hoy tenía que ser yo, porque Él así ya lo había decidido. No porque yo soy perfecta, no, porque yo soy indigna, hermanos, y porque de este tema yo, Janet Requejo, primero, tengo que aprender y corregir. Eso es lo que nosotros debemos de entender. Nosotros, los coordinadores, bajo la presencia del Espíritu Santo, queríamos tratar de entender, ¿no? Cómo debemos de preparar nuestro ser, nuestro interior, nuestra alma, para un nuevo año que comienza. Y cuando a mí me dijeron esto, entonces yo inmediatamente lo que hice es decirle al Señor, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hablar? Y el Señor en su sabiduría, en su misericordia, puso mis ojos, mi cabeza y mi corazón en esto, hermanos. Y vamos a ir siempre, 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 hermanos, a la palabra del Señor. Y yo les pido que abran su Biblia y vamos a ir a un libro que muy poco usamos, Proverbios. Y vamos a buscar el libro de Proverbios en el capítulo 16. Y el Señor nos pide un cambio aquí en el capítulo 16, pero específicamente nos está pidiendo 5 cosas. Yo soy una fiel convencida que si nosotros estudiamos, analizamos y hacemos vida a estas 5 cosas en nosotros, tú y yo vamos a cambiar, porque eso es lo que quiere el Señor. No me digas que a la altura de tu vida, de esta vida, como yo que estoy en los 62 años, no puedo cambiar. Todo el mundo, hasta el último minuto, hasta el último segundo de su vida, puede cambiar, porque la decisión está en ti y en mí. Dios no puede obrar mientras tú no decidas, así que la decisión está en ti y en mí, así que sí puedes cambiar. Tú puedes cambiar, ese Windows lo puede resetear nuevamente. Entonces el Señor, vamos a empezar. ¿Qué nos dice el Señor? En Proverbios capítulo 16, que espero que estén leyendo junto conmigo, porque yo les pido en el nombre de Dios que nunca se queden con lo que escuchan. Vayan a la palabra, hermanos, y sigan junto conmigo la palabra, para que no se dejen engañar. Y vamos a leer el verso 3, que dice: encomienda tus obras a Yahvé y tus proyectos se realizarán. Encomienda tus obras a Yahvé y tus proyectos se realizarán. No te está diciendo el Señor, ponte tu trucita amarilla, no te está pidiendo el Señor, ponte dólares en los pies, no te está diciendo el Señor, ponte arroz y lentejas en el bolsillo, como a mí me han puesto en mi monedero, lentejas y arroz, o come las lentejas, y nada. El Señor te está diciendo, hijo mío, encomienda tus obras en mí.
encomienda tus obras en mí, dice el Señor, y tus proyectos se realizarán. Y eso es muy cierto, hermanos. Eso es muy cierto, porque si tú doblas tus rodillas y ahí en el silencio de tu habitación, o tal vez si tú te vas al Santísimo de un templo y vas y hablas con Él, con el Señor, y le dices, Señor, esto es mi sueño, este es mi proyecto, este es mi deseo para este año, aquí en tus manos lo pongo. Muchos de nosotros que estamos aquí somos padres. Y cuando un hijo viene y a nosotros nos dice, mamá, en el caso de mis hijos, fíjate que yo he pensado esto, ¿qué es lo que yo les digo? Mira, hijo, me parece que esto sí, esto no. ¿No? Entonces el Señor es nuestro Padre. Y Él a nosotros no nos va a permitir que hagamos las cosas mal. Él nos va a bendecir y nos va a corregir. Lo que debe de ser se hará. Y lo que no debe de ser, porque no nos conviene o no es el momento, no se realizará. Por más que tú gastes tus fuerzas, tú te desveles, pienses de 50,000 cosas, no se van a realizar. Vano es aquel hombre que pone su confianza en sí mismo, hermano. Y que dice, es mi fuerza, es mi trabajo, es mi desvelo y yo lo logro. Mas si tú pones por experiencia propia las cosas en manos del Señor, el Señor en su infinito amor te va a bendecir, hermano. Y te va a dar esa sabiduría y te va a iluminar los caminos. Y ahí donde hay obstáculos, Él va a abrir puertas para que tú logres tu objetivo. Tenlo por seguro. No hay nada de calzón rojito, calzón amarillito, lentejita, que la patita de conejo, que el champán me lo roceo por todo esto, o que me hago el baño de las 50,000 flores. No, hermano. Dios. Porque Dios tiene la salud, Dios tiene el tiempo, Dios tiene la sabiduría, Dios tiene el amor, Dios tiene la misericordia, Dios tiene todo. ¿Y quién mejor? A Él, para poner nuestras cosas en sus manos, nuestros proyectos en sus manos. El 4 dice, Yahvé hizo todo con un propósito, y al mismo malvado para el día del castigo. De la mano de nuestro Dios ha salido todo, hermanos. Recordemos que Satanás ha sido un ángel. ¿Creado por quién? Creado por Dios. Por eso dice, y al malvado. Por eso aquí nos dice bien claro, hizo todo con un propósito. Muchos de nosotros caminamos por la vida sin saber cuál es nuestro propósito. Yo estoy más que segura, hermanos, muchos de nosotros a estas alturas de nuestra vida nunca le hemos preguntado al Señor, ni tampoco nos hemos replanteado esa pregunta de ¿cuál es mi propósito en la vida? ¿Para qué he nacido? ¿Por qué he nacido en esta familia? ¿Por qué tengo este esposo o por qué tengo esta esposa? ¿Por qué me has dado tantos hijos? ¿Por qué me has dado este hijo así o esta hija asá? Porque los hijos no son iguales. Ni el yerno, ni la nuera. El esposo, tal vez nosotros soñamos con una clase de esposo, nos casamos con él y después el esposo o la esposa se pintan de otra manera. ¿Por qué Dios te permitió que tú formaras un hogar con esta persona? ¿Por qué te regaló a esos padres? ¿Por qué te regaló a estos hermanos? ¿Por qué te ha puesto en ese barrio donde tú estás? ¿Por qué estás en este grupo de oración? ¿Por qué? Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y un propósito muy hermoso, hermanos. La cosa es que tú y yo debemos de analizar cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Yo les cuento, hermanos, yo antes no hacía discernimiento del Evangelio, yo no los hacía. Que este año voy a retomar con esto, hermanos, con la bendición de Dios. Yo no hacía discernimientos. A mí me gustaba escuchar a los sacerdotes, a mí me gustaba escuchar a los hermanos que discernían. Yo los admiraba, a aquellas personas que tenían esa facilidad, ese don de discernimiento. Pero una vez,
después de haber entrado a este grupo de renovados en el espíritu, bajo las condiciones que yo les conté a ustedes, que estaba muy rebelde con Dios porque mi hermana había fallecido y yo estaba acá, una hermana a la que amé y amo mucho, yo estaba acostada en la cama, escuchando a uno de los tantos sacerdotes que siempre me gusta escuchar, y fue una fuerza de dentro de mí, como que me dijera, levántate, agarra la Biblia, agarra el móvil y comienza a hablar. Y lo comencé a hacer. Y lo comencé a hacer. Y entendí que ese era el propósito porque Dios me había traído. Con mis angustias, con mi rebeldía, con mi dolor, con mis preguntas. Porque yo le preguntaba al Señor, ¿dónde estuviste o dónde estás? ¿Por qué no miraste mi dolor? ¿Por qué no miraste mi preocupación? Y a través de la palabra yo encontré respuestas. Había un propósito para mi vida y para la vida de mis hermanos, porque el Señor quería que yo hablara de mis experiencias, de mi amor que estaba cada día alimentándolo un poquito más a través de la palabra, cada día más y más. Tenía que hablarles a ustedes de la fe que Él sembraba en mí, de la confianza que Él sembraba en mí, del amor que yo sentía, de la seguridad que yo sentía. El Señor me daba a mí y yo tenía que darlo a ellos, a los demás. Y no solamente es este grupo, otro grupo que también me reclama. Entonces hay un propósito en nuestras vidas. Y el propósito no lo vas a encontrar sentado ahí entre cuatro paredes. O de repente ahí el Señor te habla. Pero recuerda que el Señor a cada uno le da talentos y que nosotros debemos producir, hermanos. Porque no vamos a esperar que nos llegue la muerte para que el Señor nos pregunte y que le diga, pues no hice nada, porque tenía miedo, porque tenía pereza, porque tenía flojera, porque nadie me lo pidió. A mí nadie tampoco me pidió que hiciera un discernimiento, hermano. Nadie. Pero lo hice. Rompí mis miedos, rompí mis dudas y ahí lo hice. Y mira lo que dice aquí también. Y al mismo malvado para el día del castigo. Ten cuidado, hermanos, porque la desobediencia, la sordera que nosotros tenemos hacia nuestro Señor, a nosotros nos hace malvados. ¿Por qué? Porque nosotros desobedecemos, porque nosotros no tomamos el camino que el Señor quiere para nosotros, porque nosotros no acatamos sus órdenes y sus deseos como buenos hijos. Y somos hijos desobedientes. Y el Señor también dice que para esos hijos desobedientes habrá un castigo. Y hay que tener mucho cuidado. Dice el segundo, el siguiente verso, que es el quinto. Yahvé detesta el corazón altanero, no podrá quedar sin castigo. Yahvé detesta el corazón altanero, no podrá quedar sin castigo. ¿A qué nos invita el Señor? A ser humildes, pero no una humildad de pobreza. Ay, yo soy pobre porque vivo aquí, porque mi casita es así. No, hermanos, no. Hay mucha gente pobre, físicamente, materialmente, pero rica en orgullo, en vanidad. Por eso el Señor te dice, altanero, nos dice a nosotros, altaneros. Porque muchas veces nos enorgullecemos del don que el Dios nos ha dado. Hay que tener mucho cuidado, esto viene de Dios y no es para que tú lo recibas y te lo quedes, te lo comas y te pongas bien gordito con los dones que Dios te da. No, esos dones debemos ¿de qué? De darlos, porque como gratis se nos da, el Señor a nosotros no nos cobra nada, gratis nos da, gratis lo debemos de dar también, de manera humilde y servicial. De manera humilde. Darle tiempo a nuestro Dios, hermanos. Darle tiempo a nuestro Dios. Miren, yo les he contado a ustedes que estoy estudiando. Al principio que yo empecé a estudiar, que ya se va a hacer casi como un año,
me chocó mucho. Uno, porque tenía mucho tiempo que no estudiaba, pues como 40 años que no estudiaba, así de sentarme a estudiar conscientemente. Y otra, porque como un profesor nos dijo, ¿por qué se desespera? Ordena tu tiempo, ordena tu vida y dale prioridades a Dios. El Señor no te dice que le dé las 24 horas del día, pero sí dale un tiempo. Y que ese tiempo sea fijo, sea siempre. Si de repente lo haces de 6 a 7 de la mañana, 1 hora diaria, pues toda la vida, aún así tenga pereza, impúlsate tú mismo y levántate a las 6 de la mañana, porque es mi hora para el Señor. De 6 a 7 de la mañana, porque sé que después no lo voy a hacer, pero hazlo. Hazlo y con humildad. Porque darle el tiempo al Señor con amor, no con pereza, no lo que nos sobra, no cuando nos estamos durmiendo, no. Darle el tiempo del Señor es maravilloso, hermanos. Porque tú no te puedes imaginar cómo el Señor te alimenta, cómo el Señor se revela ahí, te hace entender lo que Él quiere para ti. Ahí vas a entender muchas veces el proyecto que el Señor tiene para ti en tu vida. ¿Por qué estás aquí en esta vida? Y aceptarlo de manera humilde. Nuevamente vuelvo a recalcar, humilde. Dice el Señor, detesta el corazón altanero, no quedarás en castigo. Tengamos cuidado, hermanos. Nosotros los que debemos ser buenos ladrones. Saberle robar al Señor bendiciones. Miren qué ganamos con altanerías, qué ganamos con orgullo. Ay, que yo puedo, ay, que yo lo hago, ay, que yo estoy en competencia, que porque el hermano hizo esto, yo lo quiero hacer mejor que el hermano. Porque yo no puedo ser inferior al hermano, yo tengo que ser superior. Que si el hermano hizo esto, ay, ¿por qué lo hizo él? Yo también quiero hacerlo igual o mejor. ¿Ustedes creen que el Señor está de acuerdo con eso? ¿Ustedes creen que eso es lo que el Señor quiere de nuestras vidas? Que no caminemos en los caminos del Señor, sino que sea una competencia entre nosotros para agradar al hombre, porque no estamos buscando agradar a Dios. Aquel que se pone en competencia con el hermano y dice, no, es que yo lo quiero hacer para Dios, es hipócrita. Y yo no me siento mal diciendo esta palabra porque en la Biblia está, y Jesús lo ha dicho. A los fariseos y a los escribas les decía hipócritas. ¿Por qué? Porque eran mentirosos. Aquel que se pone en competencia a querer hacer cosas tan igual o superior para sobajar al otro hermano, deben de darse cuenta, hermanos, de que a quien quieren humillar o a quien quieren ganarle es al mismo Dios. Porque ese don que tiene el hermano o la hermana es de Dios. Y tú estás compitiendo con un don de Dios. Y no puedes caminar, no puedes avanzar, no puedes ver más porque estás preocupado en el camino del otro y viendo la vida del otro. Entonces, el Señor no quiere eso. El Señor quiere un corazón humilde. Recibe, hermano, recibamos lo que el Señor nos da y abrámosle al mundo lo que el Señor nos ha dado. Es maravilloso poderle regalar lo mucho o lo poco que el Señor nos da cada día a los demás hermanos. Es maravilloso, ¿verdad? Es satisfactorio. Verso 6. Con la bondad y la fidelidad uno repara sus faltas, pero con el temor de Yahvé se aleja del mal. Miren lo que dice, con la bondad y la fidelidad. Dios es un Dios de promesas. Dios es un Dios de pactos. Siempre Dios ha hecho pactos con el hombre. Yo, verdad, de estas cosas no me había percatado tanto, pero ahora que estoy estudiando, me estoy dando cuenta, el Señor me está abriendo ojos a otras cosas nuevas. Entonces me he dado cuenta que Dios es un Dios de pactos. Siempre ha hecho pacto con el hombre. ¿Y cuál es el afán de Dios? Vivir con nosotros. Vivir con nosotros.
Porque Adán y Eva, hay que reconocer, y la palabra lo dice, la Biblia lo dice, que tuvieron el privilegio de caminar, de vivir con Dios. Vivían con Dios, caminaban, el Señor, en la Biblia lo dice, cuando Adán cometió el pecado, o sea, Dios hizo un pacto con Adán. ¿Cuál fue el pacto? Que él iba a vivir ahí, en el jardín del Edén, y le señaló un árbol y le dijo, del fruto de este árbol no comerás. Ese es el pacto, ese es el contrato, como quien dice, hizo Adán con Dios. Y Adán, que le dijo, está bien, Señor, me imagino que le habrá dicho, está bien. Pero Adán rompió ese pacto. ¿Por qué? Porque no cumplió lo que el Señor le dijo. De repente fue tan tentador ese fruto que cayó y rompió el pacto. ¿El Señor se enojó? Claro que se enojó, porque le dijo, ¿qué has hecho? Es lo mismo que tal vez y al mismo tiempo se habrá puesto triste, es lo mismo que también nos dirá a nosotros, cuando nosotros muchas veces hacemos promesas y no las cumplimos. Dios tal vez dirá, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, Janet? ¿Has roto mi corazón? ¿No me has sido fiel? ¿Y qué dice? Lo que muchas veces cantamos. Si soy fiel en lo poco, Él me va a recompensar y me va a dar más. ¿Verdad, hermanos? Pero debemos ser eso, fieles. Fieles, hermanos. Constantes, perseverantes. Hace poco, con esto de las clases, estuve estudiando el libro de Daniel. Y a mí me impresionó mucho la fidelidad de Daniel. Y cómo el Señor a sus hijos que son fieles los bendice. Y ustedes saben que Daniel ha sido un rey, ¿no? Entonces, Daniel estaba en un pueblo donde había sido destruido su pueblo, porque el pueblo había pecado contra Dios. Entonces había sido destruido este pueblo y los habían capturado. Y a Daniel y a un grupo de personas que tenían más o menos conocimiento, estudio, este rey, que era Nabucodonosor, los sacó para llevarlos y enseñarles nuevas cosas, o sea, nuevas doctrinas, nuevas leyes, no las mismas que había estudiado Daniel, que eran las de Dios. Entonces Daniel le estaban dando, y Daniel, ¿qué dijo? Yo no lo voy a comer. Él con sus amigos no comió, no se alimentó de lo que este rey le estaba dando. Mas él se alimentó como estaba acostumbrado en su pueblo. Y el Señor, al ver esa fidelidad de Daniel, que él no rompió su promesa a pesar de que estaba en cautiverio, Dios lo bendijo a Daniel y le regaló el don de poder entender los sueños, de tener visión y de poder entender los sueños. Y gracias a esto fue que él se ganó la aceptación del rey y luego pasó a ser rey. Miren, de ser preso, cómo Dios lo bendice. La fidelidad que tú y yo debemos de tenerle a Dios es a ojos ciegos, hermanos. A ojos ciegos. Mire lo que pasó con María por su fidelidad. Le regaló la dicha de poder ser la madre de Dios. Porque Dios se encarnó en su vientre. ¡Qué dicha, María! Por su fidelidad. María sabía que por ley la podían matar. Pero ella confió y se abandonó a los brazos de Dios. ¿Cuántas veces nosotros, cuando tenemos angustias, problemas, cuando tenemos cosas muy severas, muy tristes, comenzamos a llorar y decimos, esto ya no sirve, ya se fue y ya perdimos, como quien dice? Y no es así. He tenido un fin de año muy severo, muy, muy, muy golpeado, porque mientras tú más te introduces en las cosas del Señor, el coludo viene y te azota. A una persona muy apreciada para mí, un joven, le detectaron cáncer.
Y un doctor le dijo que era cáncer maligno. Y de mi parte sí hubieron muchas lágrimas, pero no por angustia. Si no saben por qué eran mis lágrimas, por el dolor que yo imaginaba que tenía su madre y el padre de ese chico. Pero yo confié en Dios. Confié en Dios. Y le dije, Señor, tú tienes la última palabra. Y estos ojos han visto muchos milagros, Señor, y mi corazón no se cansan de agradecerte con lágrimas y postrada de rodillas. Y a la persona que me pidió ayuda le dije, confía, 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 nunca dejes de confiar. Resulta, hermanos, que ese cáncer que decían que era, es un tumor benigno. Hay que confiar. Hay que confiar siempre en Dios. La fidelidad es esa, confiar en Dios y mantenernos firmes, hermanos, en Él. Y aquí dice también, con la bondad y la fidelidad uno repara sus faltas, pero con el temor de Yahvé se aleja del mal. Si tú y yo amamos a Dios, que eso es el temor de Dios, amar a Dios y reconocerlo como tal, como Dios, como nuestro Padre, nosotros no vamos a querer ofenderlo. Nosotros no vamos a querer lastimarlo. Nosotros no vamos a querer salirnos de su camino. Nosotros no vamos a querer hacerle daño a nadie. ¿Por qué? Porque en el prójimo está el mismo Dios. Porque es hermano. Porque si nosotros, tú y yo, nos vamos al sagrario a buscarlo y doblamos nuestras rodillas, hermanos, doblamos nuestras rodillas. Tú te puedes imaginar en qué te conviertes tú y el hermano que va y recibe la comunión los días domingos o tal vez todos los días. Es un sagrario caminando. Y nosotros no podemos hacerle daño a ese sagrario. Si el que está ahí en el altar es puro y santo, tú y yo que hemos recibido la comunión, ¿acaso no somos puros y santos también? Porque está el Señor dentro de nosotros y recibimos esa pureza y esa santidad gracias a Dios que está dentro de nosotros. Entonces, ¿por qué yo voy a hacerle daño al hermano? ¿Por qué yo voy a hablar mal de él? ¿Por qué voy a mantenerle rencor a él? ¿Por qué no voy con mis propias piernas y me pongo de rodillas ante el hermano y le digo, perdóname? Así como le digo a Jesús que me perdone, también a él le digo, perdóname porque te hice mal. Ay, pero hermana, pero que yo no le hice mal fue él. Pues el Señor dice 70 veces 7. Pues perdóname. Porque ¿sabes qué, hermano? Perdonar. Tú donas al mundo o a la naturaleza ese pecado. Lo dejas. Te liberas. Si el otro hermano no quiere, ese es problema de él. Pero tú te liberas porque tú amas a Dios. Porque tú le reconoces a Dios por lo que es. Porque tú sabes de qué vienes. Y sabes lo que tú quieres. ¿Y qué es lo que quiero, hermana? Estar en el reino de los cielos. Entonces, yo perdono. Yo me reconcilio. Yo no puedo avanzar en este mundo con una carga tan pesada. Mientras más me libero, más suave se hace mi carga. El Señor dice, mi yugo es llevadero. La cruz del Señor es llevadera, pero debemos saber perdonar. ¿Acaso no decimos en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos? Es que es así. El Señor nos dice, si tú perdonas, yo te perdono. Pero si tú no quieres perdonar, entonces tú ¿con qué cara vienes a pedirme perdón a mí? No seamos hipócritas, hermanos. No seamos hipócritas. 7. Si Yahvé aprecia tu conducta, hará que tus enemigos se reconcilien contigo. Si el Señor sabe, porque el Señor no le puedes mentir. Tú al mundo, o nosotros al mundo le podemos poner 50,000 caretas, hermanos. Podemos disfrazarnos de mujeres y de hombres buenos, puros, santos. Pero el Señor entra ahí donde tú ni yo entramos, a lo más profundo de nuestro ser. Ahí donde tú y yo escondemos nuestras inmundicias, nuestras maldades, nuestras hipocresías, nuestras mentiras. Ahí entra el Señor. El Señor conoce tu corazón.
El Señor conoce nuestros corazones. Por eso dice, si Yahvé aprecia tu conducta, si tu corazón está limpio, si tu corazón lo has desinfectado, has limpiado la casa, ¿es que acaso la palabra no dice, tu boca habla de lo que hay en tu corazón? ¿Verdad que sí? Y si tú tienes un corazón limpio, un corazón puro, ¿tú crees que van a salir odios, resentimientos, rencores, maldiciones? No, hermano. No, no, no. Incluso hasta te vas a cuidar de las palabrotas que antes decías y ahora ya no las dices. Justo el profesor nos decía el día 30, nos decía, hermanos, vayan, celebren con su familia, o sea, el 30 de enero, ¿no? No, el 31, vayan y celebren con su familia. Pero recuerden que ustedes son luz del mundo, que ustedes llevan a Dios en su caminar y en su hablar, en su actuar, en su proceder. A buen entendedor, pocas palabras. ¿Ustedes creen que un hijo de Dios, que ama a Dios, que le teme a Dios, va a andar hecho el borracho que se arrastra hasta los pisos? ¿Usted cree que un hijo de Dios, que ama a Dios, va a andar con mujeres o con hombres ajenos? ¿Va a andar robando? ¿Va a andar mintiendo? ¿Va a andar difamando? ¿Va a andar odiando? No. Por eso que el Señor, estas palabras a mí también me calaron muy hondo. Yo puedo divertirme, hermanos. Tener el corazón alegre, porque es el mundo. ¿Y quién está a cargo ahorita del mundo? Desafortunadamente Satanás. Es el mundo mentiroso el que te dice, tienes que emborracharte para estar alegre. Y no es así. No es así. No es así. Porque yo he pasado fiestas muy bonitas que me han dolido hasta los pies porque he bailado mucho, me he divertido mucho, amanecido afónica por tanto reírme, tanto cantar y no he tomado ni una sola gotita de licor. He estado a pura gaseosa o agua y he sido muy feliz. Entonces yo les puedo dar fe que sí es cierto. Por eso hay que actuar bien. Hay que proceder bien. ¿Para qué, hermanos? Para que Dios aprecie nuestra conducta. Y así dice que tus enemigos se reconcilien contigo. A veces ya no podrás tener necesidad de ir a buscar al enemigo, porque el enemigo te va a mirar y te va a decir, este hombre, esta mujer, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo todo le sale bien? Él puede estar en medio de las tormentas, pero siempre hay una sonrisa. Cuando llora son lágrimas de felicidad y de agradecimiento. Siempre tiene buenas cosas en sus labios hacia los demás. Y Él se va a acercar a ti, a pedirte tal vez perdón. Hermano, aquella vez que yo no te quise perdonar, hoy yo te pido que tú me perdones y perdóname por no haberte perdonado aquella vez. Y ayúdame. ¿Sabes? Te va a decir, ayúdame a ser como tú. ¿Qué es lo que tú tienes? Para que tu vida te vaya así también y seas tan feliz a pesar de las adversidades. Entonces ahí tú y yo vamos a enseñarle la semilla que Dios ha plantado en nuestro corazón y que nos permite ser luz y sal en el mundo. ¿Quieres que el año te vaya bien? Encomiéndate a Dios. Pon todas tus cosas a Dios. Ya te lo ha dicho el Señor hoy día. Encomienda tus obras, dice, a Yahvé, ¿no? Y todo se va a realizar. Si todo está en nombre del Señor y para el Señor, todo se va a realizar. Nunca te olvides de esto. Y también recuerda que Yahvé hizo todo con un propósito. ¿Cuál es tu propósito de tu vida en este mundo? Recuerda que Yahvé detesta los corazones altaneros. Y acuérdate que con la bondad y la fidelidad reparas y limpias tus culpas. Y también
que si Yahvé aprecia tu conducta, todo será bien. ¿Es que acaso tú, cuando tu hijo está haciendo las cosas bien, tú no eres feliz junto con él? Analiza, hermano, y contéstate. ¿Está Dios verdaderamente en mi vida? ¿Sé cuál es el propósito de Dios? ¿O mi propósito? ¿Para qué he nacido yo y por qué estoy donde el Señor me ha puesto? A veces no nos damos cuenta y pensamos que donde estoy es porque yo lo he logrado, por mis propios méritos. Iluso, dice el Señor, iluso, no seas iluso, todo te lo he dado yo. Sin mí no eres nada, dice el Señor, porque yo soy el principio y el fin, yo soy el alfa y el omega. Que tu principio y tu fin sean siempre el Señor. Tu inicio del año y tu fin de año sea siempre el Señor. Que el Señor siempre camine contigo y que tú puedas ser el buen ladrón, o nosotros podamos ser buen ladrón. Que día a día, con nuestro actuar, con nuestro cambio, con nuestro proceder, con nuestras actitudes, le robemos bendiciones a Dios. Feliz año, mis queridos hermanos. Dios me los bendiga siempre. Los quiero mucho. Y nos encontramos el lunes